Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Cultura en Ruta. El día de hoy nos acompaña una persona bastante interesante que tuve la oportunidad de conocer ya hace 2 años, con quien tuve también la oportunidad de trabajar en varias ocasiones, que es Héctor. Héctor ya nos va a introducir un poco más de quién es él, de qué es lo que hace y de por qué está invitado a este episodio. Pero yo lo quiero introducir haciendo una pequeña reflexión, y es a que las oportunidades de construir paz son muy grandes. Creo que en este podcast hemos hablado mucho de eso, de la no repetición, la no violencia, y el día de hoy creo que es un episodio que se enfoca en esto. Estamos entre las montañas en este momento, en las afueras de Bogotá, en la zona de La Calera, grabando este episodio. Uno de esos viajes, el inicio del camino también que queremos generar para esta segunda temporada. Y bueno, sin más, Héctor, cuéntanos quién eres, qué estás haciendo en este espacio, y pues darle un poco una introducción a los oyentes de lo que han venido desarrollando ustedes también. Gracias, Salo. Un saludo muy cordial a todos los oyentes de Cultura en Ruta, a Samuel, que me recibe aquí en su casa. ¿Quién es Héctor Alejandro? Héctor Alejandro Cabulla de León es un compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz por las muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate. Héctor Alejandro lleva en este tipo de actividades reparadoras y restaurativas desde el 2019, tratando de generar estrategias, herramientas para poder hacer un mejor proceso de la restauración de ese tejido social dañado por los actos macrocriminales que conllevaron a asesinato de personas inermes que no tenían nada que ver con el conflicto. Con base en eso, en el 2019 nace un equipo de trabajo. No somos ONG, no somos fundación, se llama Gestores de Restauración. ¿De dónde nace Gestores de Restauración? En la segunda audiencia de versión voluntaria a la que asistí, el Ministerio Público, a través del Procurador Delegado, me pregunta, me dice, vea, señor Cabulla, ustedes hacen trabajos TOAR. TOAR quiere decir trabajos, obras, actividades con contenido reparador y restaurador. Le digo yo, sí, señor Procurador. Me dice, ¿y ustedes por qué no se convierten en gestores de algo? Delante del magistrado Rameli, que es el magistrado mío en sala de reconocimiento, le digo yo, a partir de ahora nos vamos a llamar Gestores de Restauración. Y en la Jurisdicción Especial para la Paz, donde hago mi comparecencia, ya nos reconocen como Gestores de Restauración. Los señores de la camisa blanca y el corazón tricolor nos dicen también a veces. Bueno, antes de darle la palabra también a Samuel, que ya tuvimos fuera de micrófonos una conversación previa con Héctor, a mí me gustaría también mencionar algo, y es que, digamos, en estos procesos de construcción de paz, o realmente como en los procesos de restaurar, que a mí me parece que es una palabra mucho más linda que el hecho de construir, porque restaurar implica el reparar aquello que a veces en ocasiones no parece que tuviera solución. Pues nos encontramos con muchos actores que en algún momento, digamos, como que hicieron ciertas acciones, pero que ahora la intención es otra, diferente. Y creo que esto pasa un poco con los comparecientes. Hemos tenido la oportunidad de conversar ya muchas veces antes de este episodio, y hay una cosa que a mí me parecía muy interesante de esto, y es que ellos consideran ser gestores de restauración como un proyecto de vida. Que me lo expresaron como en una entrevista que tuvimos ya hace mucho tiempo, aquí en una biblioteca en Bogotá. Y además también se ha generado un proceso de entendimiento y de una entrega y disposición para poder resarcir como ciertos dolores o poder restaurar ciertas cosas para las víctimas. Entonces, pues me parece que es algo muy interesante también como para este inicio del episodio, conocer quién eres, pero también saber que pues en estos procesos de paz a veces son un montón de cosas las que están pasando, y que entender que hay personas que le están aportando, digamos, como con honestidad y sinceridad al proceso, pues es algo importante. Pero bueno, más allá de esto lo iremos desarrollando más adelante en el capítulo. Me gustaría mucho que Samuel saludara también el día de hoy.
Bueno, pues primero que todo saludar a Héctor que está por acá visitándonos el día de hoy. Es un placer tenerlo acá, es un gusto conocer personas que dicen lo que usted nos está contando, lo que nos ha contado un poco fuera de micrófonos, em, que se emociona por lo que nosotros estamos proponiendo con Cultura en Ruta. Eso para mí es como, Cultura en Ruta es como un hijo para mí, entonces ver que alguien es feliz al ver a este hijo mío, pues es muy emocionante. No sé si Héctor tenga hijos, pero cuando uno tiene un hijo uno se siente orgulloso de sus logros y las cosas que tiene y de sus características, sean buenas, sean malas, ¿sí? Eh, entonces, pues, para mí es muy especial también poderle contar estos proyectos y estas cosas que vamos pensando a futuro con Cultura Ruta, con este proyecto que tenemos en proceso, que es el Colibrí Incandescente, que es un gremio de artistas, que pronto les daremos más información a nuestros oyentes. Pero también para mí fue muy interesante descubrir a esta persona que tengo enfrente y me emociona esa cantidad de historias que usted tiene por contar, ¿sí? De proyectos que también tiene, al igual que nosotros, de, de pasiones también, porque esas son las cosas que hacen que uno también empiece a vibrar con las otras personas y su pasión es contagiosa, Héctor. Entonces le agradezco mucho por estar acá sentado frente a mí y por contarnos un poco y por abrirse a contarnos un poco acerca de sus proyectos y bueno, muchas gracias por estar acá. Gracias, Samuel. Bueno, voy a tomar algunas cosas de ustedes dos para poder ir articulando este ejercicio. Que si tengo hijos, sí, sí tengo un hijo, tiene 29 años y como dices tú, bueno, regular o malo, es mi hijo, tiene errores como tiene cualquier persona y lo que he tratado yo de empoderarlo es que no cometa el mismo error que cometió su papá. Él no tiene nada que ver con la parte militar, afortunadamente, pero la intención es que se vaya por el camino que él desee, pero que lo haga de la mejor forma y que cada vez que vaya a tomar una decisión sencillamente analice cuáles son las consecuencias a futuro. Es la enseñanza que yo le estoy dando constantemente a mi hijo frente a las decisiones que toma. Y con respecto al proyecto de vida, en los espacios a donde yo asisto siempre digo, mi primer proyecto de vida falló, que era el ser militar. Yo llevaba una carrera brillante hasta que llegué a cierto municipio en el Meta y me encontré con una unidad militar plagada, contaminada, de nexos con autodefensas, narcotráfico, delincuencia común. Es decir, tenía yo de todo en esa unidad y ese proyecto falló luego de 25 años. Y hoy en día estamos haciendo nuestro segundo proyecto de vida. Para nosotros estas actividades restauradoras son nuestro segundo proyecto de vida. Cuando hablamos de actividades restauradoras, y yo trato a veces de no utilizar o no emplear el término reparador, porque es que reparar es muy difícil. Sobre todo cuando a nosotros se nos dice que tenemos que hacer la reparación inmaterial. Yo lo voy a poner en este contexto. Uno puede reparar que se dañó el computador, le compra un disco duro, le compra un elemento y ya empieza a funcionar. No funciona igual porque es algo nuevo, pero sencillamente lo reparó. Pero si uno trae a colación un florero o una porcelana, la rompe y la vas a pegar, queda con cicatrices. ¿Y cómo se repara eso? Eso no se puede reparar. Uno puede restaurar, uno puede sanar o tratar de sanar corazones, que es lo que nosotros decimos. Con un corazón diario que sanemos, ahí vamos en el camino. Y ese es nuestro segundo proyecto de vida, es sanar corazones a través de la sanación o de la restauración del tejido social que se dañó por las malas decisiones que tomamos mientras estuvimos en filas. Nosotros fuimos contrarios a la Constitución, no garantizamos la vida, honra y bienes de los ciudadanos, atentamos contra la vida de personas protegidas. Entonces, cuando uno hace ese tipo de reflexiones, hay personas dentro de esa institución castrense que no les gusta.
y a mí me ha pasado, a mí me han negado la entrada en algunas unidades militares precisamente por esta posición que tengo yo de decir de frente, no fue una equivocación porque lo que se cercenó fue vidas humanas. Eso no es un error, eso no es una falla, eso no es una equivocación, esos son actos premeditados. Entonces hay personas dentro de esa institución que no les gusta esto, pero igual, el ejercicio o la catarsis que yo hago es primero hacia adentro, lo hice hace 3 años tal vez, y traté de buscar el perdón interno a lo que yo hice, para luego pasar a hacerlo con mi familia, mi núcleo inmediato, mi esposa, mi hijo, después con mis hermanos. En diciembre pasado lo hice con todos mis sobrinos, son 11 sobrinos, y les explicaba yo qué era lo que había sucedido realmente y el por qué estaba yo en esta situación que ya llevo 9 años. Y entonces cuando uno empieza a hacer ese ejercicio de poder hacer un diálogo improbable, como esto que estamos teniendo aquí, esto es un diálogo improbable. Nunca en la vida de pronto Samuel pensó que fuese a venir una persona que estuvo en el ejército y que viniera a contar o aceptar a asumir la responsabilidad frente a las cosas que se hicieron mientras estuvo en fila. Entonces, el diálogo improbable va a eso, a que uno llegue a espacios donde pueda hablar abiertamente, sin tabúes, sin restricciones, asumir responsabilidad frente a lo que sucedió. Y eso, luego de ese círculo, lo expresa uno ante las personas con las que trabaja. Hay víctimas directas, hay víctimas indirectas, hay comunidad, hay sociedad civil, están las instituciones, y el poder aportar desde el corazón es lo que puede permitir sanar y que haya realmente un proceso de paz, un proceso de reconciliación entre las víctimas y los responsables. Y cuando hablamos de víctimas, no podemos decir que son solamente las personas que se les asesinaron. Víctimas es todo el país, porque todo esto sucedió en todo el país. En el equipo mío, somos 24 ahora y ninguno trabajó conmigo. Son de diferentes casos. ¿Qué quiere decir eso? Que fue un acto o una macrocriminalidad extendida en todo el ejército. Ese es el ejercicio que tratamos de hacer, de poder restaurarnos inicialmente para poder restaurar a las personas con las que trabajamos. Eso es algo que a mí me parece muy importante porque digamos que quiero retomar una cosa y era lo que tú decías ahorita de que no es una cuestión de reparar y comprar algo nuevo y organizar las cosas, sino que se trata de reconstruir y tal vez por la forma en la que se ha construido nuestra sociedad en Colombia, a veces, pues muchas veces eso de restaurar como que no es algo a lo cual se le da tanta importancia. Por ejemplo, se quiebra un plato o se despica, entonces uno lo bota a la basura porque ya se supone, entre comillas, que no funciona, lo desecha, claro. Y, y es muy, muy curioso porque es una sociedad que realmente necesita como de esta restauración. Hay un término que es japonés, que es el kintsugi, que es el unir, por ejemplo, como con una mezcla de cerámica y oro, esas grietas para que las grietas, en vez de ser una cuestión que no funciona estéticamente, se conviertan en algo bello y valioso. Y a veces se nos olvida pues que eso es algo que también puede pasar más allá de ver lo bello, que también puede pasar con las personas, el tener la oportunidad de reconstruir las cosas, de restaurar las cosas y poder crear cosas nuevas a partir de algo que, digamos, es polvo, como en un término más metafórico del asunto. Y pues me parece que es muy interesante lo que tú dices también de que es una cuestión que está como alrededor de todo el país, porque incluso también lo que ustedes están haciendo ahorita en gestores de restauración, que ya ahora lo vamos a tocar, también es una cuestión que está tocando diferentes zonas del país, que es una cuestión que implica una gran cantidad de gestión y de cosas detrás para poder hacerla posible, pero que igual intenta hacer como una retribución como a esas diferentes zonas. Entonces,
Pues antes de darte paso me gustaría también como escuchar a Samuel, que seguramente tiene una reflexión al respecto. Bueno, pues ahí como que lo primero que se me vino a la mente fue pensar en Nietzsche, sí, en Friedrich Nietzsche, cuando dice, si miras al abismo, el abismo te devolverá la mirada, ¿no? Ese abismo no se trata de mirar eh, hacia afuera, sino muchas veces el abismo está dentro de uno. Entonces, cuando uno realiza un proceso de trabajo en sí mismo, de reconciliarse con uno, de incluso reconocer cuando uno, eh, reconocer culpa, reconocer lo que sea. En mi caso personal, también tuve un proceso en el cual me sentía culpable, mal por mis cosas y tuve que trabajar mucho en mí, ¿no? Entonces, dentro de mi proyecto de grado en la universidad se llamaba Tácticas y Estrategias para Gobernarme a mí mismo, porque yo tenía un problema de manejo de la ira. Todavía trabajo en eso porque es algo de toda la vida, es como los Jedi, tienen que entrenar todos los días, La fuerza. porque la no gestión emocional puede ser que uno cometa una equivocación de la cual ya no haya vuelta atrás. Entonces, de pronto esto también me hace pensar en un pequeño cuento, lo voy a contar muy rápidamente, que es el de Pablito y los clavos. ¿Sí? Es un cuento que me contó una docente llamada Luisa Fernanda, maravillosa y muy amiga, que me ayudó también a entenderme y a entender cómo hay cosas que son difíciles de restaurar, de sanar también, y que las cosas muchas veces no pueden quedar tal cual como estaban antes, ¿no? Entonces, Pablito era un niño que cuando se enojaba solía decir muchas groserías, ¿sí? Pero como es un niño, los niños muchas veces no saben hasta dónde están los límites, no saben el daño que pueden hacer con sus palabras. Entonces, para su cumpleaños, su papá le regaló una caja de puntillas, ¿sí? Y ese fue su regalo de cumpleaños. Qué cruel regalo de cumpleaños para un niño que normalmente esperaría un juguete o algo así. Pero esta vez su padre, con mucho amor, quería darle una lección a este niño. Le dijo que cada vez que iba a una grosería tenía que coger la puerta de su habitación y clavar una puntilla. Con tan mal regalo, pues obviamente Pablito gastó más de 15 puntillas el primer día. Y tenía que hacerlo, ¿sí? Su papá lo ponía a clavar las puntillas cada vez que era una mala palabra. A, los, a medida que fue pasando los meses, Pablito se aburría, se cansaba, ya se estresaba de tener que clavar cada vez una puntilla, entonces empezó a amarrarse un poquito de la lengua, si lo podemos decir así. Y el papá le dijo que por cada día que no dijera una grosería podía sacar una puntilla. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, a los 6 meses ya Pablito ya no hacía tantas groserías y fue empezando a retirar puntillas. Hasta que un día Pablito empezó a retirar puntillas tras puntillas a medida que iban pasando las semanas y los meses. Y un día la puerta quedó sin puntillas. Lastimosamente, para su siguiente cumpleaños, Pablito le pidió a su papá una puerta nueva, porque la puerta que tenía, de tantas puntillas que le había clavado, la puerta ya no estaba bien, no era la misma puerta. Eh, y a veces con los seres humanos, pues uno no puede reemplazar las partes, uno no puede reemplazar una puerta por otra puerta, ¿sí? Entonces, restaurar esa puerta debió de ser una galleta, ¿cierto? Y es una tarea que desde mi punto de vista yo la veo muy compleja, muy difícil, es un desafío gigantesco, eh, porque cada persona es un mundo diferente, una forma de ver, de pensar y de sentir única, pero esta historia pues me hace pensar justamente en eso, en que a veces, a pesar de eso, pues en este caso la puerta no la podemos cambiar, ¿sí? Pero sí hay que intentar eh, restaurar o hacer algo, ¿sí? Para que la puerta no tengamos que desmontarla otra vez, ¿sí? Y bueno, pues esa era como mi reflexión, tal vez es un poco infantil. No, no es infantil y le voy a decir por qué, Samuel. Dentro de este ejercicio, el equipo hace algo que no hacen todos los comparecientes ante la JEP por fuerza pública. Nosotros hemos iniciado procesos de desmilitarización del ser humano.
Mm. Y entonces cuando hablamos de desmilitarización es eso, es esa puerta que teníamos que no la podemos reemplazar por nada, es simplemente decir cómo hago para que esta imagen que era otrora un militar no se vuelva a ver así y empezamos a desmilitarizarnos. ¿Eso qué nos ha llevado? Primero, a que en el grupo no se hable de grados. Es decir, nos reconocemos, como dice la cédula. La mía dice Héctor Alejandro Cabulla de León y así nos reconocemos. Y yo a los hombres con los que trabajo les digo o los llamo por el nombre. No les llamo ni siquiera por el apellido, sino por el solo nombre. Y ellos a mí, para ellos sí ha sido más difícil porque pues igual yo era de grado alto, entonces ellos es, ¿y cómo le decimos a usted? Entonces yo les digo, si usted me llama Héctor a mí no se me va a quitar nada. Entonces ellos me dicen, don Héctor, don Alejandro, señor Cabulla, jefe. Entonces cuando me dicen jefe, yo le digo, pero esto no es una bandola, esto es un equipo de trabajo. Dice, ok, entonces no jefe, sino el viejito del grupo, listo, dígame el viejito del grupo, pero es una forma de acercarnos y deshumanizar esa parte del militar, de la persona seria, de la persona recta, a que podamos trabajar de una manera diferente sin que suene a la orden del que está arriba dirigiendo un equipo. Entonces, sí es posible hacerlo internamente y eso nos ha abierto algunas puertas. Claro. Con las víctimas. Nosotros decimos que las víctimas son bondadosas, son personas que realmente le dan a este ejercicio. En inicios de pronto existe el roce, existe el no confiar en el otro, pero cuando se llega al final de los ejercicios, ya esto se vuelve una familia y ya ellos nos van aceptando de alguna manera con los errores que tuvimos como seres humanos, que quitaron vidas, pero miran la parte humana de nosotros y el cómo estamos restableciendo todo ese tejido social. Sí, me parece una medida que hace que también las relaciones verticales se cambien, ¿sí? Porque claramente en la fuerza militar pues hay una relación vertical siempre, constantemente. Y pues ustedes son más como un equipo de fútbol, ¿cierto? Que pues todos se necesitan mutuamente, ¿sí? Cada uno pone el hombro para llevar cierta parte de la carga, ¿no? Entonces, no se necesita, el delantero no tiene más como importancia que el portero. No, todos somos iguales. Esto dejó de ser vertical o piramidal para ser un equipo donde todos aportamos, todos escuchamos, porque yo no tengo la verdad absoluta. Puede que alguno de los miembros del equipo tenga una visión diferente y es aceptada dentro de esa construcción de ese tejido social, de la restauración de ese tejido social. Yo creo que hay algo muy, muy lindo acá también, pues como en esa perspectiva. Bueno, primero quería decir algo y es que seguramente hay mucha gente que se preguntará, no, ¿por qué unos artistas están hablando de este tipo de temas? O cómo es posible, y que es algo que ya habíamos hablado, cómo es posible creer en alguien que hizo un daño de esta magnitud. Lo que yo pienso, y digamos que ya es mi postura personal, que cada quien verá si la comparte o no, es que a veces es necesario otra oportunidad para poder aprender a ver las cosas de una forma distinta. Y que el hecho también de responsabilizarse de las acciones es algo fundamental, porque hay muchas personas que no se hacen responsables. Pero aparte de esto también creo que hay algo y que yo lo he venido pues como trabajando en los últimos 2 años, y es el tema de comprender la humanidad en el otro. A veces eso nos cuesta mucho, entender que alguien que hizo un daño también es alguien que es humano, o que a la persona que se lastimó también es una persona que tiene cierta cuestión de humanidad. Incluso a veces el tema de los rangos, por ejemplo, de estas estructuras tan verticales en las que se fundamenta nuestra sociedad, como que nos quitan un poco esa cuestión de humanidad, porque es simplemente seguir un camino en donde nos dicen qué hacer y lo hacemos. Y que creo que tal vez en algún momento el proceso o estos errores que se cometieron también fueron de esta manera.
Entonces, es una reflexión que yo quería hacer porque a veces el comprender la humanidad en el otro es algo que realmente cuesta y que recuerdo el momento en el que nos conocimos con Héctor, era completamente distinta la situación. Incluso la misma postura del militar y cómo durante el proceso esto ha ido cambiando y también ha sido un reconocimiento como de un nuevo papel, de una nueva forma de ser humanos. Alguno de ustedes decía una vez como que en el proceso volvió a nacer y eso es una perspectiva bastante impresionante porque, bueno, una cosa es uno escucharlo y dice, ah, no, pues volvió a nacer, es algo simbólico, pero realmente se trata como de cambiar todas las cosas en las que uno cree y lo que uno es para aprender a ser alguien distinto, que ya no solamente está pensando en sí mismo, lo cual considero que también es bastante impresionante y que invita a muchas reflexiones. Entonces, para mí, pues esto es como una reflexión intermedia que no me quería quedar sin decir antes de que siguiéramos conversando, porque también ese reconocimiento de la humanidad es algo que a muchas personas que incluso no tuvieron que ver con el conflicto les cuesta y que piensan que esta cuestión de hablar de estos temas se trata de una postura política de izquierda o de derecha. No se trata de eso, se trata de querer aportarle algo a las personas sin importar la tendencia política, el punto en donde tú estás ubicado, tus creencias, pero pensar más allá de uno mismo, tanto de quienes están dentro del proceso hicieron un daño o quienes estamos fuera del proceso y digamos siempre hemos sido como espectadores de esto y creemos que aún así tenemos como el derecho de decir que no está bien aportarle pues como a la construcción de paz. Entonces, eso es pues como una reflexión general. Me encantaría que nos contaras sobre lo que han hecho. Yo quiero aquí articular algunas cosas. Dentro de estos ejercicios TOAR, en un inicio, en el año 2018 tal vez, mientras yo estaba tratando de completar algunos estudios profesionales, pensaba en hacer los ejercicios TOAR como para descontar de la sanción propia a la que iba a ser sometido yo. A mí todavía no me han dado sanción propia, pero cuando a mí me preguntaban en esa época, yo decía, no, yo tengo que hacer TOAR y entre más TOAR me van descontando más días. 3 años hacia acá, ese pensamiento ha cambiado. Este es mi proyecto de vida. Yo tengo casi 61 años, estoy a 30 días calendario de cumplir mis 61. Y si yo no me comprometo realmente a que estos ejercicios sanen, voy a pasar por la vida con un fracaso doble. Primero, el proyecto de vida número 1 que lo fallé, y este segundo de restaurar, si no lo asumo realmente de corazón como un compromiso mío como ser humano, pues sencillamente voy a haber pasado por la vida y no habré dejado una huella. Entonces, con base en eso, nosotros vamos haciendo algunas actividades alrededor del país, diplomados en construcción de paz, actividades restaurativas con niños, niñas, adolescentes, desde la justicia escolar restaurativa, en universidades a través de conversatorios. La semana pasada tuve uno con una corporación universitaria donde inicialmente me habían dicho van a haber 25 personas y cuando yo miré la audiencia eran 340 en todo el país y yo dije, caramba, el poder llegar a tantas personas y hablar de procesos de paz y de construcción de paz y reconciliación, ese es el camino que estoy yo en estos momentos tratando de trazar con el equipo. Asimismo, estamos adelantando actividades con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Hay muchos militares que piensan que asistir a la instancia de la unidad de búsqueda es ir a entregar, y discúlpenme la forma en que lo voy a decir, porque así es el expresar de algunos militares, es entregar un muerto que tenga debajo de la cama. No, esto no se trata de eso. La unidad de búsqueda es un ente extrajudicial y humanitario. Resulta que durante las operaciones militares muchas veces
dentro de los combates reales con las organizaciones armadas al margen de la ley, cayeron muchas personas que sencillamente quedaron como NNs, porque un miembro de una organización terrorista no tenía la cédula encima, y son NNs, pero es que ese joven o esa joven que cayó en combate tiene una mamá, un papá, unos hermanos, pudo tener hijos, tenía más familia, y esa familia tiene el derecho a recibir el cuerpo o la parte ósea de ese ser humano que cayó en un combate. Entonces no es solamente el falso positivo, sino también desde los combates reales, poder llegar a cumplir a esas familias. Cuando hablábamos con la unidad de búsqueda en este ejercicio, nosotros les preguntamos, bueno, ¿y ustedes cómo entregan estas personas? En la unidad de búsqueda decían, generalmente se les da un osario, pero ya en estos momentos los recursos, como todo, ¿no? Los recursos ya son insuficientes, y entonces los entregan en esas bolsas de polietileno o en sábanas. Y eso es indignante. Eso es revictimizar nuevamente al ser humano. Entonces, con base en eso, nos reunimos con el equipo de Manizales y dijimos, bueno, ¿qué nos inventamos? Y alguien dijo, ¿por qué no construimos osarios? De los hombres del equipo hay uno que tiene una carpintería. Y entonces dijo, yo les enseño, don Héctor. Pues el primero que le tiene que enseñar es a mí. Y nos pusimos en el taller, escogimos la madera, yo ahorita les enseño unas imágenes, y diseñamos cómo iba a ser el osario, sin olvidarnos de que todos los nichos en los cementerios no tienen la misma altura. Hay unos más altos, otros más bajitos. Sí. Entonces, es empezar a trabajar con los miembros del equipo que están en otras zonas del país, y les decía yo, bueno, usted me averigua en el cementerio allá en Pasto, ¿cuál es el tamaño de un nicho para un osario? Y encontramos que el tamaño estándar son 47 centímetros de alto por 60 de largo, y de ancho tiene 30 centímetros. Entonces, la intención era fabricar osarios. Hicimos el primer osario, el prototipo. Nos tomó 1 semana y media hacer el prototipo. ¿Y cuál es el sentido restaurativo de este osario? Pudimos haberle dicho a un carpintero, háganos los osarios, y ya, y los entregamos a la unidad de búsqueda y quedamos como unos reyes. No, el sentido restaurativo de construir un osario con las propias manos de uno es precisamente decirle a esa persona o a esa familia, mire, de pronto yo no fui el victimario de su ser querido, pero yo estoy tratando de dignificarlo al haberlo hecho con mis manos. Es una forma de restaurar ese tejido social, pero amén de esto, es una garantía de no repetición. Es decir, mire, para que no tengamos que seguir entregando osarios, pues sencillamente debemos entrar en procesos de construcción real de paz que solamente se logran con la voluntad de las personas. En este ejercicio se encuentra uno administraciones municipales que lo primero que le dicen a uno es, no hay recursos. Espera un momentico, yo no he pedido recursos, yo solamente le estoy pidiendo que bajo la ley 1957, bajo los acuerdos de paz, en el punto 5, usted tiene la obligación como Estado de vincularse a estas actividades TOAR, porque ellos son los que tienen oficinas de derechos humanos que manejan las mesas de víctimas, los comités de justicia transicional, para poder hablar con las víctimas. Nosotros tenemos que tener ese canal para llegar a las víctimas. O hay otras administraciones municipales que sencillamente colocan en contra a las víctimas del trabajo que estamos haciendo, y eso me sucedió en Chinchiná, Caldas, y lo digo abiertamente porque no es el primer espacio donde lo menciono, donde la administración municipal no solamente ha negado el acceso, sino que hace persecución y bloqueos al ejercicio que estamos haciendo nosotros con las víctimas.
Entonces no ha sido fácil el ejercicio. Es difícil, pero como digo yo, no puede ser imposible. Cierto, sí, eh, es difícil como comprender también por qué se están poniendo estas trabas, sabiendo que es necesario crear estas puentes, estas búsquedas de que se puedan unir, ¿sí? De que se puedan, de que pueda una comunicación, acercarse. Y, y, eh, y algo que pues nosotros buscamos con Cultura Rota pues es crear puentes. Entonces para mí es como, me choca mucho saber que de alguna manera se requiere ah, para que haya una construcción de paz, para hacer como un paso por lo menos hacia esa utopía que llamamos paz, porque mucha gente ah, cuando habla de paz piensa en descanso en paz y ya por fin encontró la paz, pero yo no quiero esperar hasta estar muerto para encontrar la paz. Entonces, por lo menos buscamos o entiendo que la paz también se busca o se logra uniéndonos. Entonces, si hay instituciones, espacios, lo que sea, creando separación, pues dividir y vencerás, dicen muchas personas, pero el dividir también crea más conflictos. El dividir crea más peleas, crea Divide y diferencias. reinarás, dicen por ahí, Exactamente. Entonces, para evitar la unión. exactamente. Entonces no hay nada peor para, creo que el peor veneno que puede haber para la paz es dividir al pueblo, dividir a las personas que están buscando precisamente estar más cerca, así sean con el gesto que sea, si no, no siempre uno puede unir a las personas a través de una historia. Nosotros en Cultura Rota nos pasa que nosotros, yo creo que tenemos muchas historias que nos unen eh, y, y creo que también ustedes están proponiendo algo que la verdad no me imaginé que fuese tan chévere. No tenía ni idea que los hacían con sus propias manos y el trabajo artesanal, el hecho, algo hecho con las propias manos también lo ayuda a uno a sanarse a sí mismo, a trabajar en uno mismo, a reflexionar, a pensar en lo que estoy haciendo, en el por qué estoy haciendo esto. ¿Sí? En mi caso, pues soy artista plástico, pero no soy el artista que está en la galería vendiendo ni esto, sino yo no quiero salir del taller nunca. Soy la persona que está pensando en cómo puedo hacer esta cosa que tengo en la cabeza, porque por alguna razón eh, ahí estoy en paz, ahí estoy tranquilo conmigo, converso conmigo. Y me ayuda a mantenerme cuerdo. A veces también es algo que le da a uno esa, no, no diríamos que una satisfacción, sino esa, ¿cómo decirlo? Ese espacio para dialogar, ¿sí? Y a veces uno no necesita, muchas veces uno no puede dialogar con otra persona, sino que a veces uno dialoga con el material, ¿sí? A veces uno dialoga consigo mismo y con lo que está haciendo. Entonces, eh, bueno, pues es triste escuchar eso, pero pues así como usted me dijo, no se den por vencidos con su proyecto, yo también espero que usted tampoco se dé por vencido con esta búsqueda de entregar los osarios, de hacer lo posible, de llegar a aquellas personas que realmente eh, eh, requieran estos eh, gestos que ustedes están haciendo, estas búsquedas. Y nada, a mí me llega mucho, me conmueve bastante. Estoy haciendo un esfuerzo para eh, no desbordarme emocionalmente hablando, porque pues todos en Colombia hemos sido víctimas de alguna manera. Eh, Camilo Restrepo, un artista que admiro bastante, habla acerca del trauma colectivo, ¿no? De que uno, por ejemplo, no puede andar en la ciudad sin miedo a que le quiten el celular y esas cosas. Y el señor Carlos Betancourt, uno de los mejores curadores y también pensadores que conozco, lo describe como que eso es uno de los síntomas que nos ha dejado la guerra, la violencia. Así que cuando un país está en guerra, está en miseria, está en esto, pues la inseguridad empieza a florecer. Entonces, eh, de alguna manera, esa búsqueda de la paz también espero también algún día ayude y aporte a que la gente también empiece también A a florecer reflexionar. otras cosas que no sean solamente la inseguridad y bueno, Sí, señor. prefiero
darle la palabra a Salomé para que hable acerca de sus reflexiones y pues ya creo que podríamos cerrar con lo que usted nos tenga que contar para cerrar y eso sería todo por el episodio de hoy y le agradezco mucho nuevamente por contarnos esto y ojalá en otra ocasión también podamos volver a escucharle. Bueno, yo creo que, pues, una reflexión personal es que cuando uno pierde a alguien que uno ama, es una situación, pues, la verdad, completamente dolorosa, sea cual sea la situación. Hay algo que en el trabajo con las víctimas y en el trabajo con ustedes aprendí, es que esa ausencia de la persona que amas siempre está presente. Es una cosa impresionante porque es algo que a pesar de que hayan pasado muchos años, siempre lo tienes ahí. Y esta idea de resignificar el tema de la pérdida o poder dignificar también a esa persona ausente mediante un elemento simbólico, mediante una retribución con este elemento, pues es algo completamente valioso, porque a veces, pues digamos que no sé si es que se nos olvida ese dolor, pero es un dolor que si nosotros lo cargamos porque perdimos a alguien, seguramente quienes también lo perdieron y no lo han podido procesar, pues lo sienten incluso tal vez más fuerte que nosotros. Entonces, creo que el hecho también como de todos estos procesos que ustedes están haciendo, en algún punto pueden considerarse, así como hablábamos ahorita, ser un sueño absurdo, pero los sueños absurdos a veces tienen sentido cuando se trata también de aportarle a la vida de otra persona. Y pues eso no significa que uno vaya a cambiar la vida o que uno vaya a cambiar el camino de alguien más, porque tampoco estamos hablando de ese ego ay, sí, vamos a cambiar el mundo. Simplemente es de tocar la vida de alguien más y como ustedes dicen, tocar el corazón de otra persona. Entonces, para cerrar, me gustaría que le contaras a nuestros oyentes como esos diferentes procesos, esos TOAR que están haciendo en este momento. Aparte, pues obviamente de este proyecto de los osarios, que también es un proyecto muy grande que ustedes tienen en Gestores de Restauración, y si tienes alguna reflexión final para cerrar. Sara, primero agradecerte la invitación y el espacio. Yo soy un convencido de las segundas oportunidades y pese a que lo que se hizo es algo de lesa humanidad, indistintamente del grado de responsabilidad que tenga el compareciente, la intención es que esto no se vuelva a repetir. Que desde las instituciones se dejen los egos y permitan que personas como nosotros podamos dar un aporte desde la experiencia que tenemos en lo que estamos viviendo. Esto nos ha generado a nosotros a nivel personal y familiar vacíos, conflictos, separaciones, ausencias, y la intención es que la sociedad pueda vivir de una manera más tranquila, en unión, que realmente podamos escuchar qué fue lo que sucedió desde otro punto de vista. La última reflexión que yo dejo, y siempre la dejo en todos los espacios, y lo digo con el respeto que se merecen las víctimas, la pregunta no es quién dio la orden. De mi experiencia, yo pienso que la pregunta es si había un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y al otro lado había una institucionalidad reflejada en los generales, y en el medio de esos dos hay una política de seguridad indistintamente del gobierno que esté o que haya estado, ¿a quién se le ocurrió la idea de decir muertos, litros de sangre, carrotancados de sangre? ¿De dónde vino eso? Esa es la pregunta. ¿En qué momento salió eso en el ejército para justificar resultados operacionales que se transmitieron o se traslucieron en medallas, viajes, comisiones, frente a la labor que se estaba desempeñando? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Héctor, por el espacio, y creo que
sin más, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Cultura en Ruta. Las reflexiones en este momento quedan para ustedes, queridos oyentes. La verdadera riqueza está en la diversidad. Hay muchas rutas lejanas, montes por explorar. Es nuestra cultura, cultura en ruta. Es nuestra cultura, cultura en ruta. La verdadera riqueza está en la diversidad. Hay muchas rutas lejanas, montes por explorar. Despertar. Es nuestra cultura, cultura en ruta. Es nuestra cultura, cultura en ruta. Esto que somos y lo que seremos, esto que somos y lo que seremos, es nuestra cultura, cultura en ruta, es nuestra cultura, cultura en ruta. Este podcast ha sido producido y dirigido por Salomé Restrepo y Samuel Peña. Musicalización, mezcla y composición por Carol Uribe. Derechos reservados.